objetivos con los que se utiliza esta herramienta, ¿no? Cognitiva y abstracta. Aquí hay algunos personajes que tienen que ver muchísimo en el tema de esto, ¿no? Como Butler y las funciones del lenguaje. Cuando se hace mención de las funciones del lenguaje, se alude a los diferentes cometidos que el ser humano hace por medio del lenguaje, ¿no? Y este personaje decía que en el desarrollo de su teoría hace mención a tres factores de la comunicación: el emisor, el mensaje y el receptor. Y este será su punto de partida para aludir a las funciones del lenguaje. Otro personaje es Román, plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo, el proceso de la comunicación lingüística implica 6 factores constitutivos que lo configuran o estructuran como tal. Analiza 6 componentes en el proceso de la comunicación, a cada uno de los cuales corresponderá una función, que son muy importantes. Aquí vemos los elementos, ¿sí? Esta es la base, los elementos de la comunicación, ya los conocemos: el emisor, canal, referencia, receptor, contexto, código, mensaje, y cada uno de ellos tiene su función. Quien envía el mensaje, el canal por donde se envía el mensaje, la referencia, lo que se evoca en el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje del emisor. El contexto, el lugar en donde se lleva a cabo el mensaje comunicativo. El código, conjunto de signos con los que forma el mensaje. Y el mensaje, lo que el emisor le dice al receptor. Aquí están las funciones. Aquí solamente podemos notar 3 funciones del lenguaje. Vemos el referencial, el apelativo, el expresivo. Cada uno de ellos también tiene su función. El referencial es informativo para indicar algún aspecto del universo exterior del emisor. Tiene también su forma, ¿no? Narraciones, descripción, definir, informar. Y aquí vemos un ejemplo: llegué a la Argentina, señora, se le cayó su bufanda, se nos acabaron las papas. Bueno, aquí nosotros podemos apreciar algunos ejemplos de cada uno de ellos. Del apelativo, se centra en el receptor, pues busca producir en él una reacción deseada para lograr que otros hagan lo que deseamos, ¿sí? Habla aquí de reglamentos, peticiones, textos, pide normas, ordena, sugiere y averigua. Y el expresiva tiene que ver con la realidad psíquica o emocional del emisor. Se basa en transmitir al receptor algún elemento del ánimo o de su subjetividad del emisor, ¿no? Manifiesta sentimientos, sensaciones, exalta hechos. Y podemos notar también unos ejemplos aquí. Aquí también vemos la función fáctica, que sería el cuarto. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o analizar la comunicación. Para este fin, existen fórmulas de saludo, ¿no? Como los que vemos ahí: buenos días, hola, ¿cómo está? Fórmulas de despedida: adiós, hasta luego. También vemos la función poética o estética, también conocida así. Esta función tiene la intención de generar placer estético a través de la misma forma del mensaje, lo que es propio del lenguaje literario y de sus múltiples formas, como la poesía, la narrativa y el ensayo. También vemos un ejemplo. La función metalingüística se centra en el código de la lengua, ya que busca codificación del mensaje transmitido, y es la capacidad del lenguaje de explicarse a sí mismo, que hablamos específicamente de los códigos. Y bueno, la relación entre los elementos del lenguaje y las funciones del proceso comunicativo. Aquí es donde nos centramos y donde hace la fusión tanto de los elementos como de las funciones. Aquí podemos apreciar el referente, el emisor, el canal, el receptor y el código. Pero al momento de hacer fusión, los 3, es lo que usted nos pidió, licenciada. Correcto. Esa relación entre los elementos del lenguaje, y es lo que va a explicar nuestros compañeros. Así breve. Yo les voy a hablar sobre la función referencial o representativa. Bueno, sabemos que esta función es la que cumple con comunicar contenidos. Esto quiere decir que nos permite exponer la realidad de una manera concreta y objetiva, que también tiene como característica de exposición del conocimiento. Es también específica del lenguaje humano. Esto se relaciona con el hablante, ya que hablamos un poco sobre con el emisor, que hace la transmisión al oyente a ciertos conocimientos. También esto informa algo objetivamente sin que el hablante deje de revelar su reacción subjetiva. Y es por esto que se caracteriza
con los recursos lingüísticos de esta función, que serían la entonación neutra, el modo indicativo, la adjetivación específica y un léxico exclusivamente de no nativo. Ya. Por ejemplo, tenemos como ejemplo nuestras madres. En general nos dicen que la cena está lista y servida. Y si no hacemos caso, le dicen ya baje. Pero no, eso ya sería otro extremo. O podemos hablar sobre el clima de Guayaquil, que cambió de repente, y los reporteros suelen decir, ayer hubo temperaturas bajas. Ya, son estas cosas que nos permiten verificar la veracidad del mensaje y su relación con el elemento de la función del referente y el contexto, ya que es de las más importantes y empleadas en el acto comunicativo. A continuación, mi compañero. Listo. Otro ejemplo que también podemos ver de la función expresiva o emotiva es, digamos, cuando hay una discusión. Obviamente, en este caso, el emisor tiende a representar tanto como con un tono, una forma o un modo de dar su inconformidad o algo, y en este caso también hay un cambio, tanto como el emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor, por cuál o por qué ocurriría esto. Porque obviamente también en esta función de expresión, recordemos que siempre tiene que haber una respuesta del emisor, porque nosotros tratamos de dar a conocer, en este caso, un tipo de emoción, un tipo de sentir a esa persona. Listo, chicos. Muchas gracias. Ya pasó el tiempo máximo, que son 8 minutos. Eh, Muy buen trabajo. Quedaron pendientes ahí ciertas situaciones por el mismo hecho del tiempo. Necesito que este trabajo que acaban de realizar me lo envíen por WhatsApp con el número, así que diga, guardado como grupo número 1, ¿verdad? Y de esa manera, pues yo ya cojo la nómina de los integrantes y empiezo a calificar. De acuerdo a lo observado, este trabajo tiene una ponderación de 9 puntos, ¿verdad? Considerando que faltó un poco la ampliación en la parte final del trabajo. Considero que las láminas, la participación y la forma en la que se fue agregando la información para llegar a una explicación fue bastante interesante y por lo tanto fue un trabajo grupal muy bueno. Excelente, diría yo. Felicitaciones al equipo. Vamos ahora a hacer preguntas a la sala. Por favor, cierren las láminas y voy a consultar en este momento a Espinales Pincay. Buenos días. ¿Qué aprendió de la exposición de sus compañeros? Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Me interesó y sobre todo también sobre los elementos de la comunicación, lo que es el emisor, el canal, la referencia, el receptor, el contexto y el código y el mensaje, que son uno de los elementos de la comunicación. Y sobre las funciones del lenguaje, que en este caso era la función apelativa, referencial y la expresiva. Listo, Elizabeth. Cristian Díaz, ¿cuáles son las funciones que se fusionan, verdad, con los elementos del lenguaje? Por ejemplo, el emisor, ¿con qué función del lenguaje se fusiona? ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. El emisor está con el referente, el canal y el código. ¿Seguro? El emisor es con el canal. No. Quiero saber, cada función, cada elemento del lenguaje, ¿verdad? Tiene inmersa o trabaja o se vincula con una función del lenguaje, ¿verdad? Estaba detallado muy bien en la última lámina y ahí es donde quiero aterrizar. Proyecten la última lámina, por favor.
Esa es la que, el último lámina donde hacía referencia hacia dónde quería llegar cada uno de los canales. No, es donde hace referencia. Tamara levantó la mano. Ok, Tamara, te doy la oportunidad. Buenos días, licenciada. La función que contiene el emisor es la emotiva. Emotiva, expresiva, ¿verdad? La que tiene Sí. que ver donde el emisor tiene una intención, un propósito de comunicarse. Siempre el emisor va a tener una intención y esa intención va a ser de expresión, ¿verdad? Como emisor mismo, esa función de expresar, de motivar, Transmitir de transmitir un sentimiento. mensaje, un sentimiento, etcétera. Ojo que los sentimientos pueden ser dados de diferentes maneras. Recuerden que hablábamos que la única parte en donde no intervenimos para saber qué está pensando otra persona, pero que siempre va a haber un propósito o una intención dentro de un mensaje que nosotros lancemos, ¿verdad? Ya sea hablado, escrito o mímico, porque también nuestro rostro expresa, también emite un mensaje y allí hay implícita una función. Por favor, esto es fundamental. Ustedes como comunicadores deben entender cuáles son las funciones y los propósitos que intervienen en un mensaje. En nuestra vida cotidiana, diariamente, nosotros emitimos cientos de mensajes. Pero cuando se nos ponen a analizar, muchas veces es complicado llegar a la concertación de decir, bueno, esto tiene un mensaje emotivo, esto tiene un mensaje poético, esto es apelativo, esto es metalingüístico. Es como que un poco a irse aprendiendo las tablas de multiplicar, pero estas son las tablas de la verdad en función del lenguaje, en función de las funciones, ¿verdad? En esta lámina también hace interesante que es el referente, ¿verdad? Es la función del referente, el código del referente, el que hace alusión a la función de la función del lenguaje referencial, ¿verdad? Ahí seguimos la línea secuencial. El receptor se convierte en una función apelativa porque hace lo que el emisor menciona. Hace lo que el emisor pide. Si yo les digo, enciendan la cámara, yo soy un emisor, estoy generando una expresión y ustedes como receptor tienen que acogerla. Estoy apelando a que ustedes abran la cámara. Dani. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo una duda. La función referencial se puede decir que sea la más importante, bueno, un poquito más importante, por los temas dados ya, las anteriores, que hace referencia con imágenes, ejemplos, expresiones y entre más. ¿O estoy mal? No, no estás mal. De hecho, todas las funciones son importantes. La referencial se convierte en importante porque si el emisor no emite correctamente el mensaje, el receptor no lo va a entender, ¿verdad? Es como que si yo les diga en este momento, mi casa es en la Ciudadela 5 de junio. Y todo el mundo, ¿ya? Y la Ciudadela es grande, ¿cuántas manzanas tiene? ¿Cómo identifico la casa? ¿Qué color es? ¿A dónde voy? O sea, el mensaje llegó inconcluso. O sea, se vuelve importante, por supuesto, porque si no tengo detalles, no está completo el mensaje, es inconcluso. Por eso cuando nosotros escribimos, y aquí es donde viene la importancia, de acuerdo a lo que dice Dani, es hacer, si te piden una explicación o una descripción, la función referencial es fundamental. Porque si no cumple todos los requisitos de describir, ¿verdad? De hacer una referencia de lo que, a dónde tienes que ir, a dónde tienes que llegar, no llega el mensaje. Simplemente se interrumpe, se ve con una barrera. Y muchas veces suele pasar que las personas escriben, pero que no se enfocan en la función que tienen que hacer. Es decir, escriben sin un propósito. El propósito debe estar establecido. No es que sea la más importante, pero todas las funciones tienen el mismo peso de relevancia al momento de ejercer la función comunicativa. Las funciones del lenguaje con las funciones, ¿verdad? Con los elementos se fusionan y en este momento estamos entendiendo este engranaje, ¿verdad? De fusión que va inmersa entre el propósito, las funciones y los elementos del lenguaje, ¿sí?
Entonces, si a Dani en este momento le tocara hacer entrega de cartas y no está claro el mensaje, él no va a lograrlo, porque el elemento está ahí, es un referente, pero la función, es decir, la descripción de ese mensaje no está clara, ¿ok? Ahora, el canal, ¿verdad? Que no es otra cosa que el mensaje, vienen dos funciones que son fundamentales. Por un lado, la fática, ¿verdad? Que es el que llega al receptor. Y por otro lado, tenemos también la poética, que aunque no es una función muy común, pero si estás enamorado, tal vez te van a salir palabras hermosas. Ahí está el mensaje y está la función. Y el código se centra en la función metalingüística, porque es cuando desciframos el mensaje que está justamente generando o tratando en la medida de lo posible de llegar al entendimiento de un concepto o una palabra. Dani me pone acá en el chat que bueno, que las formas de hablar y poética puede ser o que es un placer estético, por supuesto, y no todos lo tienen. No todos tienen ese don de hablar poéticamente. O sea, a mí no me salen poesías de mis labios. A mí me salen, son órdenes. Yo soy apelativa. Soy fática. A mí me salen disposiciones. Pero hay otros que tienen esa magia de hablar en códigos, en palabras hermosas, en palabras estéticas. A mí lo más estético es estudien, chicos. Y se acabó. A ver, de pronto habrá profesores que les digan, bueno, alcanzar el éxito requiere de esfuerzo y de dedicación. Por ello se les invita a que abran sus libros y se ilustren con esas palabras. O sea, todo es en función de cómo radica el mensaje. Entonces, chicos, este cuadrito que han hecho sus compañeros, tómenle en el capture, porque aquí hacen una vinculación muy interesante entre los elementos y las funciones del lenguaje. Yo estas láminas se las voy a poner a disposición de ustedes en la página de Moodle para que allí ustedes la tengan como referencia a este trabajo. ¿Y qué contiene la última lámina? La última. Última, esa. Ah, ya, ok. Un poco la referencia del trabajo. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Hemos escuchado el grupo número 2. Pongámosles, por favor, en la pantalla un aplauso para ellos, bien merecido a esta hora de la mañana. Ya a las 8 de la mañana, con un aplauso que se escuche sonoro, está muy bien. Ah, no todos te han aplaudido, Carlos, no puede ser. Ah, ya, por ahí están llegando. Muy bien, ese aplauso recíbanlo de parte de sus compañeros y haciendo pues una retroalimentación a esa vinculación que existe entre las funciones, los elementos del lenguaje y los propósitos o intenciones que estos tienen. Vamos con el grupo número 2. Miren que ya estoy generando calificaciones. Listen, yo comparto. Ok, comparta. ¿Sí se ve? Aún no. ¿No? Voy a ver. Extraño. Aquí me sale que sí estoy haciendo. O sea, sí estás compartiendo, pero no se logra visualizar aún. Ahí. Ahora ya estamos viendo tus Ahí sí se ve. intimidades. ¿Cuál? ¿Qué? Ok, el grupo número 2 tuvo la tarea de hacer una revisión en función a la temática que son las funciones del lenguaje y plantearnos ejercicios. Vamos a escuchar al grupo número 2. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. A nosotros nos tocó dar también ejemplos sobre las funciones del lenguaje. Como primera función del lenguaje tenemos la función referencial. Bueno,
Como ya mis compañeros dieron un pequeño concepto, yo también quería dar un pequeño concepto. Bueno, la función referencial en sí nos permite verificar la veracidad del mensaje, de lo más importante, y es empleado también en el acto comunicativo, ya que nos permite informar características de todo lo que nos rodea. Por ejemplo, tenemos los objetos, los animales, las personas, incluso también están los acontecimientos y las acciones. Como primer ejemplo tenemos aquí donde dice, esta es mi casa. Obviamente hace referencia al lugar donde uno vive. ¿Ok? Por ejemplo, también podemos decir, voy a tal lugar. Hace referencia a donde usted va a estar. Como segundo ejemplo también tenemos donde dice, el hombre es un animal racional. Bueno, esta es una referencia, unas palabras que la dio Aristóteles, que hace referencia, por ejemplo, él dice que el ser humano es un animal racional porque tiene la capacidad de poder, ¿cómo se dice la palabra? De poder entender y de poder tomar sus propias decisiones, a diferencia de los otros seres vivos que son los otros, que son animales. Tenemos otra función también que es importante, que es la función poética. Listo. La función poética, también llamada como función estética. Esto ocurre en el discurso cuando el discurso tiene un propósito, ¿ya? Esto preferencialmente se lo ve en las literaturas, puede ser en cuentos, puede ser también en telenovelas, ¿ya? Es el acto de una comunicación que está centrada en el mismo mensaje y su disposición en la forma de comunicación, de cómo se transmite el mensaje. Y entre los recursos expresivos están también, aparte de las telenovelas, también está lo que son las rimas, los refranes, y también los encontramos en los juegos de palabras. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno donde dice como una rima que es, amores encontrarás como piedras en el río, pero nunca tendrás un amor como el río. Esa es una... ya, perdón, como el mío, es que estoy en el celular y no observo bien. Disculpe. Ya, pues y también tenemos una frase, también otro ejemplo que dice, la luna resplandece en el cielo y tus ojos son como dos luceros. Ya, esto se utiliza más, bueno, en tiempos atrás, cuando los chicos querían enamorar a las personas, a sus conquistas, entonces ellos se utilizaban más lo que era la poesía, ¿no? En la carta también se enviaba y se ponen estas frases. Bueno, también tenemos otra función importante que es la función fática. También reconocida, también llamada, tiene otro nombre, que es función relacional. Esta, en cambio, es aquella que se centra en el canal comunicativo, que permite la transmisión física de la información entre el emisor y el receptor. También consiste en iniciar, en interrumpir, en continuar o finalizar la comunicación. También quería dar unos recursos de la función fática, que hay tres. En este caso es el saludo, que esto quiere decir que cuando una persona ya le empieza a decir al emisor que está listo para poder receptar el mensaje que le va a dar. También están las preguntas no referenciales, que quiere decir que no son preguntas de lo que se está comunicando, sino más bien preguntas como, por ejemplo, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y también están las frases de partículas de acompañamiento, como por ejemplo, ok, sí, claro, entiendo. Ya, aquí tenemos dos ejemplos donde dice, ¿usted qué opina? Bueno, con esta pregunta la intención es iniciar una conversación consultando el punto de vista de la otra persona. Como ya decía antes, se utiliza para iniciar una comunicación y también
para finalizar la comunicación, como tenemos aquí un ejemplo donde dice nos vemos luego. Esto es que afirma que habrá otro encuentro, pero despidiéndose y culminando la conversación. A continuación, mi otra compañera. Muy buenos días. La función metalingüística se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua, entre otras palabras. Es el lenguaje que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. En este caso tenemos dos ejemplos. Disculpe, ¿sí se me escucha? Sí. Bueno, banco es polisémica, ya puede referirse a un asiento, un conjunto de peces o una institución bancaria. Tiene diferentes significados, pero cada uno tiene referencia a lo que es la función metalingüística. Entonces, alumnos, hoy explicaremos el sujeto y el predicado. La siguiente, por favor. La función connotativa, la función apelativa o función connotativa, de latín conatus, recibe ese nombre porque el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. Se centra en el receptor. Es la función de mandato y pregunta. El emisor intenta influir en la conducta del receptor. Podemos entender que esta función busca diferentes emociones al receptor con lo que nosotros expresamos. En este caso tenemos el ejemplo de entren a las aulas. Buscamos que el receptor, en este caso sean los alumnos, entren lo más rápido posible a lo que es el salón de clases. No ser irrespetuoso. Buscamos que el receptor, en este caso sea un niño, tenga un comportamiento de respeto hacia nosotros o la persona que está dirigiendo el mensaje, en este caso el emisor. Y la computadora no funciona. En este caso la podemos dar a un técnico de computación en el cual le explicamos que nuestro aparato computador. Ahora si no se te escucha, les queda 30 segundos. La siguiente diapositiva. Listo, gracias. Muy bien, chicos. Me faltó la última, disculpe. Sí, lo siento. Trabajamos con tiempos. Por eso es importante estar pendiente de su propio cronómetro. Muy bien. El grupo número 2 ha hecho una explicación y ¿cuál era la intención justamente de hacer esto repetitivo? Es para que nos quede claro que cualquier libro o cualquier fuente bibliográfica que nosotros consultemos nos va a llevar a la misma situación o al mismo proceso comunicativo y la relación que existe entre los elementos y las funciones. Creo que hasta ahora ya nos va quedando un poquito más claro cuáles son esas funciones del lenguaje. El grupo número 2 tiene una calificación de 8.5. ¿Ya? Y vamos con el siguiente grupo, por favor. Ya, recuerden que yo también mido los tiempos, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué fue lo que de pronto no se concluyó? Empezamos a partir de ahora. Bien. Buenas tardes, profesora. Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre algunos de los autores y sus aportes a las funciones del lenguaje. Ya. Tenemos a Karl Buller. El lingüista Karl Buller postuló que solo existían tres funciones: la función referencial, la función expresiva y la función apelativa. La función referencial se trata de los elementos exteriores que se asocian al mensaje y forman parte de la información de dos interlocutores cuando se comunican. Se utiliza para dar a conocer detalles
objetivos y el contexto en el proceso de comunicación. La función expresiva se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimos, los sentimientos y las emociones del emisor. Y la función apelativa, esta función influye en el factor del receptor del mensaje, detonando órdenes, mandatos, sugerencias o preguntas. Tenemos a Roman Jakobson. El modelo de Butler le parecía incompleto a Roman Jakobson, quien redefinió sus funciones y añadió otras tres, las cuales son la función estética, la función fática y la función metalingüística. La función estética. La función estética ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético. Se embellece, de modo en que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. La función fática está orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Y la función metalingüista, esta función se centra en el propio código de la lengua. Se utiliza para hablar de la propia lengua. Aclara el mensaje. Michael Holiday. La gramática sistemática funcional o lingüística sistemática funcional de Michael Holiday postula diversas funciones del lenguaje. Función ideativa. Representa la relación entre el hablante y el mundo real que lo rodea. Incluso el propio hablante como parte suya. También permite estructurar, determinar, entender el mundo y cosmovisión del individuo hablante. Función interpersonal. Es la función que permite establecer y mantener relaciones sociales. Es interactiva y sirve para expresar los distintos roles sociales, incluyéndolos en la comunicación. Función textual. Es una función instrumental para las dos anteriores. Por ella la lengua se conecta con la situación en la cual emplea, permitiendo establecer relaciones de cohesión entre las partes de un texto y su adhesión a la situación concreta en que ocurre. John Austin. La teoría de los actos del habla establecida por John Lanshaw Austin, la cual fue continuada y perfeccionada por John Searle. Austin amplió este esquema al contemplar dentro del mismo otros dos factores de la comunicación, aludidos por el entendimiento de Jakobson, el contexto y la situación de forma de que no se habla, sino que son actividades. Actividad locutiva. Consiste en emitir el enunciado, decir, expresar, pronunciar, etc. Comprende tres tipos de actos diferentes. Actividad fónica. Emite ciertos sonidos. Actividad fática. Emite palabras en una secuencia gramatical estructurada. Actividad rética. Emite secuencias gramaticales con un sentido determinado. Yeah. Actividad ilocutiva. Es la intención o propósito que tiene el emisor al expresar la oración. Es intencional la realización de una función comunicativa, como afirmar, prometer, etc. Se realiza con la modalidad o actitud psicológica del hablante ante el enunciado. Actividad perlocutiva. Es lo que se consigue o se realiza al proferir un enunciado. Es la reacción que provoca dicha emisión en el interlocutor, como convencer, interesar o calmar. También se sabe que afecta las consecuencias provocadas que la actividad tiene sobre las acciones, pensamientos, creencias, sentimientos del oyente. Buenos días, licenciada. Para John Searle, retomó y perfeccionó la teoría de Austin sobre los actos de habla e hizo una extensión del análisis. En esta, Searle propone los actos de habla, actos lingüísticos o actos del lenguaje, para estudiar algunos problemas de la filosofía del lenguaje. Al mismo tiempo establece su importancia al estudiarlos, ya que al hablar la lengua realizamos varios actos del habla como enunciados. Eso quiere decir que son dar órdenes, plantear preguntas, entre otros. Vamos a describir un poco más lo que son estos 5 actos del habla
que en este caso el asertivo arma o niega algo. El hablante, por supuesto, con diferentes grados de certeza. Vamos a incluir los actos como armar, describir, o definir, informar y creer. El ejemplo, bueno, más claro puede ser, por ejemplo, yo estoy seguro que lloverá mañana. O el jazz es una música llena de mezclas. O también podemos decir, mañana saldrá el sol. ¿Ya? En el segundo acto, son actos directivos. El hablante intenta conseguir que el interlocutor haga algo que realice una acción, o sea, que responda a algo. Ejemplos, por ejemplo, cuando nosotros llamamos a alguien y le decimos, ven, acércate, o silencio, ¿podrías pasarme un lápiz? Es como una pregunta. O como cuando nuestras madres nos decían, no vas a salir. Bueno, actos compromisorios. El hablante se compromete en grados diversos a realizar una acción, adoptar una conducta futura determinada. En este caso vamos a incluir los actos como prometer, jurar, garantizar y apostar. Ejemplos, te prometo que lo haré, juro que vendré. O en este caso, te aseguro que no es cierto. En el cuarto acto, que son actos expresivos, son bien conocidos, el hablante expresa un estado efectivo, emocional o físico, respecto al objeto o asunto de que se habla. Vamos a incluir actos como felicitar, quejarse, dar condolencias y agradecer. En este caso sería como, me alegra verte, te acompaño en tu pesar, te agradezco todo lo que haces por mí, me duele el brazo. Son expresiones, en este caso, en el acto expresivo, por supuesto. En el último, que son actos declarativos, en este caso el hablante modifica inmediatamente algún aspecto de la realidad. Vamos a incluir actos como bautizar, fallar, nombrar, abrir una sesión. Ejemplos. Te bautizo en el nombre de Dios. ¿Ya? Los declaro marido y mujer. Es lo que diría el sacerdote. En este caso, cuando nos quiere decir que modificamos inmediatamente un aspecto de la realidad, también puede ser el ejemplo como cuando le ponemos el nombre a nuestra mascota. Te llamarás Blackie, o en ese caso estoy cambiando un aspecto de la realidad porque ya le estoy poniendo el nombre. Para Shirley, simplemente el discurso va a determinar la conducta del mismo entre otras personas, como se debe hablar, expresar según la intención que tengamos. Esto también depende del contexto. Las normas no pueden ser universales. Por ejemplo, nosotros no hablamos de la misma forma dentro de un contexto académico como lo hacemos en un contexto más coloquial. Para ser más claros, no hablamos de la misma forma de la que hablamos con un familiar, con los amigos. La siguiente diapositiva, por favor. La tabla cronológica. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer esta retroalimentación con la tabla cronológica y cerramos. Listo, licenciada. En la tabla cronológica quiere decir, bueno, ciertas fechas de cómo ellos fueron naciendo, por el tiempo. Karl Burler, función referencial expresiva y apelativa, fue en 1934. Roman Jacobson, función estética, fática y metalingüística en 1958. John Austin, teoría de los actos del habla, actividad locutiva, ilocutiva y perlocutiva, en 1962. John Searle, actos del habla, actos asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y declarativos, en 1969. Michelle Halliday, la gramática sistemática funcional, función ideativa, interpersonal y textual, en 1978. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias al grupo, excelente trabajo. Esa tabla cronológica es fundamental, ha sido o representa la evolución que ha venido generando tanto las funciones, ¿verdad? Desde las aportaciones de Burler hasta las de Halliday, aunque existen también otras aportaciones que se han dado en funciones del tiempo. Felicitaciones al grupo, a mi criterio este grupo tiene 10. Cumple con toda la explicación que se le pidió dentro de la consignación del trabajo. Vamos con el último grupo, por favor. Buenos días. Ayúdenme a compartir el audio, por favor.
El audio, digo, la pantalla. Puede compartir. Compañera. ¡Ey, despierte! Buenos días, un momento, sí, ya estoy compartiendo la pantalla. Ah, ya, perfecto. Ya está despierta. ¿Por qué dices que es despierto? Profesora, disculpe, antes de empezar la exposición, yo le voy a dejar un mensaje en WhatsApp que se me presentó un inconveniente con respecto a la tarea de... Yo sé que me va a calificar sobre mal y está bien, pero quiero hacerle entender por qué fue mi retraso y Ok, que no, está bien. y que no va a volver a suceder. Ok, con que no vaya a suceder otra vez, estamos bien. Sí. Correcto. Bueno, había ciertas preguntas en relación al tema, a la tarea. Yo sí quiero que nos vayamos asociando a las normativas APA. Ya hay videos. Vamos a ir estableciendo cierto, poco a poco. Tampoco les voy a decir, ya necesito que hagan el trabajo tal y como dice la norma, porque es un proceso. Hay que irlos entendiendo, comprendiendo. Hay varios tipos de cita, hay varios tipos de referencia. Esta primera tarea son aceptados los errores, ¿ya? La siguiente se acepta a medias y la última ya no se acepta ninguno. Igual en algún momento de nuestra clase vamos a hacer una exposición, ¿verdad? Para aquellos que de pronto presentan dudas en relación al tema de las normativas, a efectos de que podamos ir hablando todos en el mismo esquema. Listo. Ya, empiezo, profesor, entonces. ¿Ok? Ya, listo. Nuestro grupo vamos a exponer sobre los propósitos de las funciones del lenguaje. Ya, los propósitos de la comunicación se definen como aquellos objetivos que el hombre tiene en mente para generar mecanismos e instrumentos para así transmitir sus ideas. El ser humano es un ser social en consecuencia a sus semejantes y en la comunicación con sus semejantes, y tiene el propósito inmediato de reafirmar esta condición. Los propósitos de la comunicación se aplican en cualquier caso de interacción que realiza un emisor y un receptor, e incluso en la comunicación intrapersonal, donde el emisor y receptor son una misma persona. Además, se considera que estos tres propósitos se aplican en el desarrollo de un discurso, pues cuando expresamos un discurso públicamente o pretendemos ofrecer información a nuestro público o bien persuadirlo. Los propósitos de las funciones del lenguaje son informar, como por ejemplo dar una conferencia, una sesión de clases, un anuncio publicitario o una plática interpersonal. Entretener, cuando se cuenta un chiste, un cuento, una anécdota o una conversación trivial. El persuadir es la comunicación que pretende modificar la opinión o conducta de las demás personas. Expresar los sentimientos, que representa uno de los propósitos de la comunicación más complicados de transmitir por la variedad de formas de expresión. Y los propósitos específicos, que son explicar, como dar a conocer un proceso o funcionamiento de algo. Describir, que dar las características esenciales o accidentales de algo para que el público construya en su mente una imagen. Definir, aclarar un término. Por ejemplo, hablar de diferentes acepciones de la palabra amigo. Exponer, presentar o dar a conocer un tema. Por ejemplo, ofrecer los resultados parciales de un censo. Motivar a la acción. Lograr que los fumadores dejen de fumar, por ejemplo. Y convencer o formar, que es un proceso específico que pretende establecer una opinión o creencias respecto a algo. A continuación, mi compañera. Buenos días, compañeros, licenciada. Vamos a hablar acerca de los textos. No se escucha. Ahí se escucha. Poquito y bajito.
Ahí. ¿No se escucha? Ahí se escucha un poquito. Ya. Los textos también pueden variar según su función. Ya. Aquí hablamos acerca de lo que el emisor pretende comunicar. Tenemos la función informativa que se usa para transmitir una información. Por ejemplo, mis hermanos llegaron ayer. A diferencia de la función expresiva, que usa un lenguaje para comunicar que ya va con sentimiento, con emoción y todo. Por ejemplo, sería, mis hermanos llegaron ayer. O sea, ya va con otra expresión, expresando alegría, satisfacción y algo que se esperaba ansiosamente. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos la función apelativa, que es cuando el receptor, cuando el emisor da como una orden, o sea, ya es algo firme. Como usted decía, un ejemplo puede ser, te vas a estudiar o te vas adentro, y es como un mandato. Ya. Tenemos la función poética, que el emisor busca embellecer el mensaje, que por ejemplo tenemos aquí, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Rubén Darío. Y tenemos la función conativa, que prácticamente es la apelativa en sí, que se trata de dar un mandato o pregunta. Por ejemplo, sería, llévale este libro a María y dale las gracias. Ya. A continuación, mi compañero. ¿Qué tal? Buenos días. Yo responderé sobre los elementos. Bueno, sabemos que las funciones del lenguaje es de vital importancia para poder expresarnos y entender lo que nos quieren transmitir o dar a conocer. Van más allá de emitir un mensaje, también buscando afectar y generar una reacción al receptor. Voy a bajar, compañera. Gracias. Bueno, como elementos tenemos la comunicación, que se considera como elemento adicional al emisor, que es para transmitir un conocimiento o información. Por ejemplo, tenemos, el teléfono no sirve. Damos a conocer al receptor un acto que ha sucedido y se genera una comunicación. La retroalimentación, que indica que para que se dé el proceso de comunicación es necesario un receptor activo o que corresponda. Cuando alguien, por ejemplo, podemos tener cuando alguien pide ayuda o cuando alguien ayuda a un compañero o un cliente y le da la información. Por ejemplo, en contexto, que es el ambiente o situación en la que se da el proceso comunicativo. También podemos poner ejemplo cuando son accidentes de tránsito. Uno pregunta qué ha sucedido, qué ocurrió y te dicen, por ejemplo, aproximadamente a las 9 horas un vehículo de carga pesada se sentó con una moto que iba de alta velocidad. Credibilidad. El emisor entre los elementos del proceso comunicativo destaca la credibilidad. Ejemplo, podemos poner, el doctor es un hombre respetado y da mucha credibilidad en su trabajo. Generamos confianza entre el emisor y el receptor, dando a conocer la credibilidad del mismo. El código. Es el lenguaje usado en el acto comunicativo. Y podemos también poner ejemplos del código del programa Python, que se destaca en sí en lenguaje de programación entre códigos de números y que se entiende solamente con diferentes fórmulas del mismo. El mensaje es lo que se quiere transmitir o se trata de decir, pero si una comunicación verbal dice una cosa y tu lenguaje corporal dice otra, no lograrás comunicarte. Y por 30 último segundos. tenemos el ruido, que en sí se genera en no compartir el mismo sentido de humor, que también causa distorsión al mensaje. Por ejemplo, palabras que no obscenas o que uno no comparte. Gracias.
Al final, la comunicación humana es muy compleja e implica tomar en cuenta una gran cantidad de aspectos, entre ellos las funciones del lenguaje para usarlos de manera correcta. Muchísimas gracias. Esta ha sido la exposición del grupo número 4, licenciada. Gracias, chicos. Muy bien, voy a hacer ciertas recomendaciones al grupo número 4. Las diapositivas estuvieron muy cargadas, tuvieron demasiado texto. Adicional a esto, se notó el copia y pega. Habían palabras que estaban totalmente sueltas o desprendidas, que no conformaban palabras, sino letras y lo que continuaba. Y esto es una calificación en función a lo que se presenta también, ¿no? Y como el grupo no tuvo la delicadeza de leer previamente las láminas y verificar, yo les dije que cada vez que veo faltas ortográficas a mí me tiemblan los ojos, o sea, como que se me salen. Hay que hacer una revisión a esas diapositivas. La calificación que tiene el grupo es de 7. No lograron el propósito que se buscaba, que no era más que otra cosa, solamente lo enfocaron en la lámina número 2 o 3, si no me equivoco. Y el propósito del trabajo grupal era los propósitos y elementos del proceso comunicativo que intervienen en la función del lenguaje. ¿Ya? Entonces, hicieron una descripción de cada una, pero no llegaron a cumplir. Sí mostraron los propósitos, pero faltó un poco enfatizar en lo que realmente fue la asignación de la tarea. Vamos aprendiendo, chicos. Esto es simplemente un proceso de aprendizaje y nos vamos a ir, obviamente, educando, ¿verdad? En la formación de presentación de materiales. Cuando nosotros presentamos un trabajo de grupo, la responsabilidad recae en el grupo, y esta es que si son 4, 5, 6 o los integrantes que sean, tenemos que evidenciar qué presentamos y cómo lo presentamos, porque la nota se va a ver vinculada, obviamente, a esa presentación. Tamara, ¿me querías decir algo? No, licenciada. Ok, listo. Muy bien, chicos, 8:36, tal y como lo habíamos más o menos determinado para efectos de trabajos grupales. Vamos a dejar la clase hasta hoy, hasta este momento, y mañana vamos a hablar acerca de las oraciones y su composición. Yo no me quiero enfocar mucho al tema de las oraciones, me quiero ir un poquito más allá y llevar al proceso de los párrafos, que realmente es donde tenemos que trabajar. Particularmente creo que el concepto de las funciones y elementos del lenguaje nos queda claro. Yo voy a buscar unos ejercicios, se los voy a plantear para que ustedes los resuelvan y de esa manera ir ya trabajando, ¿no? En la identificación de estos propósitos comunicativos, de las funciones. Créanme que esto que estamos haciendo ahora, que puede ser muy repetitivo, tiene un propósito y es que se nos quede aquí, ¿verdad? ¿Qué y cuáles son esos elementos que intervienen en un proceso comunicativo? En la unidad número 3 tenemos que hacer inferencias de textos y los propósitos a veces pueden estar implícitos, no siempre están ahí detenidamente. El propósito no siempre están escritos. Hay que entenderlos y detectarlos o determinarlos. Entonces, hacia allá apuntamos, chicos. Mañana, 7:30 puntuales, vamos a hacer unas actividades en relación a la nueva temática y dándole el cierre también a la temática que estamos en este momento. Nos vemos mañana, chicos. Buen día. A los grupos, por favor, a los grupos, les recuerdo enviarme las diapositivas. No las quiero en formato PDF, las quiero en diapositivas a mi WhatsApp para yo poderlas descargar y subírselas a la plataforma para que igual ustedes lo tengan de forma general, el trabajo grupal, y ahí ya va a estar calificado, ¿sí? Que tengan una excelente mañana. Nos vemos.